Bien, yo siempre he dicho que Ecuador no es solo Guayaquil y Quito, siempre tenemos que preocuparnos también de otros temas en territorio nacional, ejemplo, la Amazonía. Por eso hoy hemos invitado a María José Andrade, ella es vocera de la Confeniae, porque las comunidades indígenas están pidiendo, las comunidades amazónicas están pidiendo que el sector sea declarado en emergencia. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, María José? ¿Me escucha bien? Sí, correcto. Buenos días. Gracias, buenos días. Lo primero, corríjame si estoy equivocado. ¿Estaba tratando la Asamblea Nacional no sé si era una resolución o un proyecto de ley para declarar en emergencia la Amazonía? ¿O fue un exhorto? Porque algo se trató, si no estoy mal de la memoria, hace un poquito tiempo, ¿no? ¿Qué fue lo que trató la Asamblea? Sí, el día jueves de hace Ya. una semana, Ujú. en la asamblea se presentó una moción para el exhorto a la presidencia Ajá. que haya la emergencia en la Amazonía ecuatoriana. Y se aprobó este exhorto con 98 votos, con todos los presentes que estaban ese día, ¿no? Ya. Lo importante de aquí es recalcar que sí, precisamente este es un exhorto, no es una resolución de ley, Claro. no es un mandato vinculante a la presidencia, más bien es el rol que el legislativo ha estado haciendo con la presidencia, que es tratar de aconsejar más bien al gobierno de cómo tiene que operar, porque estamos viendo que el sector amazónico es el más olvidado y como decían anteriormente, nosotros de la Amazonía proveemos del 50% del presupuesto nacional para que se ejecuten actividades en el territorio ecuatoriano. Sin embargo, como vemos, la Amazonía es la más afectada en estos momentos. Claro, un exhorto es más o menos una jura de la bandera, con mucho respeto para los exhortos, pero no tienen ningún efecto jurídico, ni mucho menos, ni práctico. Pero bueno, ustedes desde la esfera de la Confeniae, ¿cuáles son los problemas más graves que identifican en la Amazonía y que ameritan que sea declarada en emergencia? Sí, dentro de este exhorto lo que se trabajó fueron 6 puntos fundamentales que se tienen que atender con prioridad porque son emergentes. El Ujú. primero es la vialidad, que como vemos ahora los espacios de la Amazonía están muy reducidos. Segundo, el empleo. Tercero, seguridad. Cuarto, educación. Quinto, salud. Y por último, pero no menos importante, de hecho es uno de los más, de los principales que hay que atender es el medio ambiente. Estos 6 aspectos tienen que ser trabajados de inmediato y nosotros hemos propuesto como Confeniae que lo trabajemos a través de mesas de trabajo, porque se ha vuelto bien conflictivo que desde el Estado se trate de trabajar sin las comunidades indígenas, Ujú. sin el trabajo que hacemos como organizaciones indígenas que aglomeramos las 11 nacionalidades amazónicas y por ende tenemos mayor alcance de las necesidades que tenemos en territorio. Una de las cosas también que estamos exhortando y que se trabaje más directamente con nosotros es por la salud de nuestros niños. En la Amazonía ecuatoriana tenemos los mayores índices de desnutrición infantil. Y es inconcebible que en nuestros territorios, con toda la diversidad, con toda la alimentación que tenemos, no podamos cubrir estas necesidades simplemente porque, uno, nuestros ríos, nuestras selvas están siendo o contaminados o deforestados. Entonces, aquí también entra mucho en juego el tema de la consulta previa, libre e informada, que es un derecho fundamental para que se hagan todos los proyectos, no solo extractivos, escuchemos, tiene que ser en todos los proyectos y planes de gobierno e incluso programas nacionales que afecten a los territorios indígenas amazónicos. Claro. María José, ahora, si vamos a ponernos en un escenario positivo, ¿no? Que efectivamente el gobierno declara la emergencia. ¿Ustedes consideran que las vías más adecuadas son los ministerios o tal vez también prefecturas y municipios como para poder coordinar y hacer un trabajo más efectivo?
Sí, lo que pasa es que también se necesita una reforma a la ley de la circunscripción territorial Ya. para que haya una mejor redistribución de todos los recursos que Ujú, tienen que llegar acá a la Amazonía. Si bien es cierto, los GATS provinciales y municipales han sido los que más tienen la distribución de estos recursos, muchas veces llega a faltar en los sectores rurales. Y ahí es donde está sucediendo más este tema de los conflictos ambientales, los conflictos de salud e incluso los de empleo y seguridad. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo también es que se haga una nueva forma de trabajo, que en la CTA, que es en la Secretaría de esta circunscripción territorial, podamos también los pueblos indígenas participar de manera activa y permanente. Ya tenemos un representante, pero no es suficiente porque necesitamos mucho más aparataje y también coordinación con las organizaciones indígenas. Los pueblos y nacionalidades amazónicos no están realmente visibles dentro de estos instituciones gubernamentales, y además el último tema que también hay que tratar es que muchas veces, al menos en cuanto a minería, ahora que está ujú. arrasando la minería ilegal, han sido precisamente las prefecturas, los gobiernos municipales y parroquiales han callado, se han silenciado, viendo que hay tanta destrucción y que al menos se están llevando 14 millones de dólares semanales por la producción de oro, al menos en la provincia de Napo, y nadie está controlando eso. Hay que tratar de Ujú. reformar también instituciones como el ARCOM, donde se ha hecho evidente que hay muchos casos de corrupción y que hay que precisamente atacar el problema de raíz, porque la policía ambiental tampoco tiene No los recursos funciona. suficientes para Ah, hacer no los tiene controles. recursos. Ahora, María José, pero hay personas que nos han hecho una observación acá y yo también me pregunto, pero la región amazónica no tiene un aporte adicional del gobierno justamente por las rentas petroleras. ¿Cómo se maneja ese aporte? ¿Quién maneja ese aporte? ¿Qué ha pasado con toda esa plata? Miren, justamente a eso vamos con lo de la reforma y el mejor trabajo que se necesita dentro de esta circunscripción territorial. Porque si bien es cierto, las prefecturas, las municipalidades, incluso los GATS parroquiales, tienen este incentivo, pero maneja también el CTA, se presenta proyectos al CTA, incluso los pueblos indígenas se nos dice que podemos presentar proyectos de desarrollo y planes estratégicos a la CTA. Sin embargo, no se puede acceder fácilmente a estos fondos porque la Secretaría se ha vuelto muy burocrática, y precisamente por los temas administrativos que no muchos GATS parroquiales ni provinciales, ninguno de los GATS a veces cumple los requisitos y no se aprueban estos fondos. Y no son retroactivos estos fondos. Es decir, si este año coloco 10 millones de dólares para la Amazonía Norte y no presentaron los suficientes proyectos y no fueron aprobados, esos 10 millones se devuelve al presupuesto nacional y no regresan, no se quedan para la Amazonía. María Entonces se José. pierde un montón de las regalías que tendremos que tener los amazónicos, se van directamente nuevamente al presupuesto nacional. María José, ¿qué tal? Omar Jaén te saluda, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo. María José, justamente eso te quería consultar. Yo recuerdo tanto que hubo un pedido en el periodo pasado de un grupo de legisladores amazónicos para investigar y fiscalizar a Guadalupe Llori, que en su momento era la cabeza del Consejo de Planificación y Desarrollo de la circunscripción amazónica, que supuestamente en esos momentos en donde el ministro de Economía, el de aquel entonces, el ministro On, iba pidiendo, pasando el sombrero por las empresas públicas, por todos lados, pidiendo plata, se había denunciado que de la circunscripción de plata que era para la Amazonía se le dio 70 millones de dólares al gobierno central. ¿Es parte de lo que tú dices o es un caso totalmente excepcional? Y no sé si saben en qué terminó ese caso y esa denuncia. Está todavía en investigaciones, si no estoy mal, y es precisamente por todo esta forma de que cómo se maquinea los fondos, precisamente porque digo, no se avanzaban a recuperar
perdón, a manejar todos los fondos, a proveer a los distintos GATS, y estos desembolsos se iban haciendo a la institución principal, que es el gobierno nacional, ¿no? Entonces, cuando hubo este problema de que se dieron cuenta que estaba todo yendo al gobierno, pues obviamente no quedó nada y se puso de acuerdo para que trabajemos en esta fiscalización. De hecho, por eso fue uno de los mandatos con los que se derogó las funciones a la señora Yori, y se trató de impulsar una nueva reforma, y se modificó la forma de trabajo dentro de la Secretaría. Sin embargo, como digo, no está siendo suficiente para la atención en todos los aspectos, porque aquí los únicos proyectos que están siendo aprobados son proyectos que son para la vialidad, para construir nuevas carreteras, y más no para mejorar el tema de carreteras ya existentes, porque son promesas que se hacen desde los que llegaron al poder en las prefecturas, en las municipalidades, más no por el bien por el bien de la población. Ahora, María José, ¿ha habido acercamientos con algún ministerio para poder ver esta situación crítica en muchos aspectos? Por ahí vi que el gobierno ahora está muy interesado en hablar con comunidades indígenas y amazónicas por el tema del subsidio a los combustibles, pero se han sentado para conversar otros temas como el empleo, como el tema de la vialidad, ¿o solamente lo están intentando hacer a través de la Asamblea Nacional? Mire, una de las cosas que hemos tratado de hacer y hemos pedido es citas con el MTOP, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque precisamente, al menos en la provincia de Napo, no hay un puente que conecte desde el Puyo hasta la ciudad principal, que es el Tena. Y ahí lo que se nos dijo es que no hay presupuesto. Y este presupuesto para regenerar este puente es más de $600,000, y esto no tiene el GAT provincial. Entonces, todas estas cuestiones, estos acercamientos, para que no solo en el tema de Napo, que conozco mejor, también en la infraestructura de puentes que nos hace falta en la zona del sur, se está haciendo la cercanía, pero simplemente la respuesta es: no hay presupuesto. Tenemos que seguir viendo, tenemos que buscar la cooperación internacional. ¿Cómo es posible que, como dije al principio, siendo el 50% de proveedores del presupuesto nacional, no se nos atienda, por lo menos en puentes, estructuras que son fundamentales para la conexión con nuestros pueblos? Y eso tiene que ver también un tema, y por eso se exhorta también a la Asamblea, que se tiene que dar un seguimiento y fiscalizar a los proyectos de infraestructuras que se hicieron en años previos. ¿Por qué? Porque ahí está donde las infraestructuras fueron coimadas y no fueron construidas con unos buenos materiales, donde se llevaron muchos de los presupuestos a bolsillos propios, y por eso hay tantos problemas en la vialidad, en la caída de puentes y demás. Ahora, María José, las dos últimas interrogantes. Como representante, usted vocera de la CONFENIAE, a la de la Amazonía, de la CONAIE como tal, le consulto, ¿han tenido un acercamiento con el gobierno, con una autoridad de la Secretaría de Pueblos por el tema del subsidio a los combustibles? Pregunta 1. Y pregunta 2, ¿le están dando seguimiento al tema de lo del Yasuní TT, que ya estamos próximos a la fecha límite dispuesta por la propia Corte Constitucional, ¿no, verdad? ¿Qué va a pasar con ese caso? ¿Le han dado seguimiento? Ha habido especies de diálogos que quiere hacer la Secretaría para con los pueblos indígenas. Sin embargo, como digo, tiene que ser en los términos que tenga que ser, dentro de la consulta previa, libre e informada. Nosotros nos manejamos también con nuestras estructuras, ¿no? Estas conversaciones no solo se tienen que hacer con nosotros como dirigentes, porque nosotros quizás somos el rostro y los voceros principales de nuestras organizaciones, sino que nosotros tienen que entender que nosotros tenemos nuestra estructura. Al menos en la Amazonía tenemos 23 organizaciones de base con más de 1,500 comunidades. Entonces, nosotros tenemos que hacer consultas, tenemos que hacer diálogos, y esto no se entiende por parte del Estado, ¿ya?
y no se proyecta con estas iniciativas. Si esto no sucede en la Amazonía, tampoco sucede en la región Sierra, con Ecuarunari, con Conaísa en la región Costa. Y lo que nosotros estamos más preocupados es que ha sido una especie de hablemos ya, ahora mismo. Y esto no se puede trabajar de esa manera. ¿Ya? La otra cuestión es que nosotros hemos tratado de impulsar esta agenda, que hemos proveído, al menos con las comunidades de los guaraníes, sobre todo con la organización principal que es la NAHUE, la Nacionalidad Guaraní del Ecuador, para hacer seguimiento de la resolución que tiene que sacar la maquinaria del territorio. Tampoco ha habido acercamientos, porque primero, ¿qué pasó? Se pidió la moratoria de parte del Ejecutivo. Segundo, se trata de hacer una comisión para quitar esta maquinaria, para hacer todo el plan y proceso. Sin embargo, no estamos los pueblos indígenas ahí. Al menos NAHUE, como dueños de ese territorio, debieron ser convocados. Y eso es lo que hemos exhortado, hemos tratado de impulsar, pero no se nos da oído. Porque este gobierno ya hemos visto que no quiere atender desde esa manera a los pueblos indígenas. Quizá la Secretaría sí, pero no tiene mucha injerencia, porque quienes tienen que ejecutar este plan es el Ministerio de Energías. Entonces estamos hablando de una disparidad y un conflicto de intereses dentro del mismo Estado. Muy bien, gracias a María José Andrade por su comparecencia hoy en Un Café con JJ. Un gran abrazo, que tenga buen día. Muy buenos días, hasta luego.